El libro del que hoy todo el mundo está hablando es claramente el libro de los nuevos ganadores del Premio Nobel de Economía, ¿Por qué fracasan los países? En este video te voy a hacer un pequeño resumen para que puedas entenderlo, ya que es un libro un tanto largo y algo complejo para quienes no están acostumbrados a leer de economía y política, y así formarte una opinión sobre estas ideas que llevaron a sus autores a ganar el Premio Nobel de Economía este 2024. Daron Acemoglu es un economista de origen turco, pero que actualmente trabaja en Estados Unidos, en el MIT, y cuyos temas de interés han sido siempre relacionados al crecimiento económico. Por su parte, James Robinson es un economista británico que también ha trabajado en estos campos, pero sobre todo enfocándose en la política y en las razones que han llevado a regiones del mundo como Latinoamérica o África a frenar su desarrollo. En conjunto escribieron este libro para estudiar por qué se da este efecto de que ciertos países llegan al éxito con lo que podríamos ver como una relativa facilidad y otros países quedan estancados y no logran avanzar. Existen muchos mitos al respecto y el libro es muy interesante porque va analizándolos uno a uno y desmitificando muchas de estas razones que llevan a pensar, por ejemplo, que por temas culturales o geográficos algunos países se quedan estancados, pero llegan a una conclusión muy interesante que veremos en este video. Como veremos, analizando las diferentes partes del libro, los autores van a llegar a la conclusión de que los países avanzan en la medida en que sus instituciones económicas y políticas son inclusivas. Es decir, cuando las élites están enfocadas no en acumular capital y aumentar su riqueza, sino en mantener un entorno de prosperidad que permita que todos participen del mercado, que se den las condiciones para la libre competencia y de esta manera que todos puedan participar de esta prosperidad. A esta conclusión se llega también analizando el caso contrario, que son las instituciones extractivas, donde las grandes élites, los grandes grupos de poder están enfocados netamente a aumentar su patrimonio, explotando los recursos del país o explotando la capacidad de trabajo de las clases más bajas. Todo esto se analiza caso a caso y como veremos a continuación, su línea de razonamiento es muy interesante porque va mostrando los diferentes casos que llevan a determinar que la riqueza o la prosperidad no depende de factores a los que muchas veces culpamos como la ubicación geográfica de los países, su cultura, su religión, incluso el clima que domina estos países. El primer capítulo del libro es muy interesante porque hace una comparación entre la ciudad de Nogales del Norte y Nogales del Sur, dos ciudades separadas tan solo por una alambrada, pero que tienen realidades muy distintas. En Nogales del Norte, Arizona, Estados Unidos, la renta promedio es de más de $3.000 mensuales. Los habitantes tienen acceso a carreteras, a seguridad, confían en las autoridades, las respetan, tienen acceso a servicios básicos y viven una vida media bastante más alta y de mejor calidad que sus vecinos del sur. Por otro lado, los vecinos del sur, que pertenecen a México, viven una realidad completamente distinta. No tienen acceso a educación, su infraestructura es muy precaria, la inseguridad y la confianza en las autoridades es casi nula y para qué hablar de la democracia. Existe muy poca confianza y los resultados se ven a simple vista. Los autores se hacen la pregunta, ¿qué es lo que lleva a que dos ciudades tan solo delimitadas por una pequeña cerca y con la diferencia de que tienen diferentes sistemas de gobierno o diferentes autoridades tengan una situación tan distinta en su realidad económica, social e incluso permean lo cultural? ¿Qué es lo que lleva a estas ciudades a vivir de una manera tan distinta estando tan cerca y con los mismos recursos? Y la respuesta, como entenderán, es que una está en Estados Unidos, donde predominan estas instituciones inclusivas, y la otra está en México, donde tenemos predominancia de instituciones de tipo extractivas. Antes de continuar, quiero recomendarte que veas este video donde te muestro las diferentes técnicas para retener lo que lees. Este libro yo lo leí hace más de 5 años, pero debido al sistema de notas que manejo para mi libro, soy capaz de recordar estas ideas o de repasar mis notas y poder hacerme rápidamente una idea del libro nuevamente. De esta manera retenemos mejor el conocimiento, lo tenemos disponible para cuando lo necesitemos, y te dejo también acá mi plantilla para que puedas manejar todo esto con Notion. En el video te explico que tanto si usas Notion como alguna otra herramienta, el tomar notas te ayuda a retener mucho mejor estas ideas y poder recordarlas tiempo después. Este primer capítulo es simplemente una introducción de lo que se vendrá. En la siguiente sección, los autores hacen un barrido histórico de lo que fueron los procesos de colonización en América del Sur y América del Norte. Es muy interesante históricamente, pero la principal conclusión se da en que la colonización de Latinoamérica se dio principalmente a través de imposiciones de los colonos europeos,
generalmente con estrategias en las que secuestraban al líder indígena e intentaban controlar a la población indígena para que realizara todas las labores físicas que ellos no querían hacer. Estos colonos se dedicaron a extraer riquezas y por lo tanto fueron formando este núcleo de instituciones extractivas que fue consolidándose con el tiempo. Por el contrario, en Estados Unidos, los colonos ingleses encontraron muchas más dificultades para esto. Una vez establecidos ahí, también los colonos se dieron cuenta que no iba a ser tan fácil aplicar esa misma estrategia. Y finalmente lo que ocurrió fue que tanto los ingleses como los colonos que ya estaban establecidos hace un tiempo se dieron cuenta que la mejor forma de avanzar era dividiéndose igualitariamente la tierra y trabajándola de manera de poder organizarse y sacar el máximo provecho de ella. De esta manera fueron creando lo que serían las bases para estas instituciones inclusivas que determinarían el éxito de los países que se formarían en el futuro en esta zona. Toda la continuación del libro es simplemente un devenir de diferentes ejemplos y acciones que muestran cómo estas instituciones funcionan de manera distinta en países como Estados Unidos, donde tenemos esta inclusividad, donde por ejemplo tenemos acceso al crédito, acceso de las instituciones financieras a toda la población, con lo que se puede desarrollar negocios, se puede alcanzar la prosperidad de una forma relativamente igualitaria. En cambio, muestra los ejemplos de otros países donde el acceso a las instituciones financieras es muy limitado. Normalmente hace el ejemplo entre Estados Unidos y México. Incluso llega a comparar cómo las grandes fortunas de estos países obtienen su poder y lo mantienen o se enfrentan a dificultades una vez que lo alcanzan. Pone el ejemplo de Bill Gates y de Carlos Slim. A Bill Gates lo pone como ejemplo debido a que en algún momento se le aplicaron sanciones por ciertas prácticas monopólicas debido a la existencia de estas instituciones. En cambio, a Carlos Slim lo pone como ejemplo debido a que, con su poder e influencia, se le aplicó todo lo contrario, se le entregó el monopolio de las comunicaciones y logró incluso acrecentar aún más su fortuna. Esto como ejemplo de lo que serían nuevamente las instituciones extractivas versus las instituciones inclusivas. Todo esto que les acabo de contar fue la introducción del libro, donde los autores quieren demostrar cómo las instituciones impactan en la calidad de vida de las personas, en la economía familiar, en cómo se relacionan unos con otros. En la siguiente parte del libro, que es muy interesante también, desmitifican muchas teorías que llevan a pensar que los países alcanzan la riqueza o la prosperidad por factores como su ubicación geográfica, y con diferentes datos van desmitificando estas ideas y van llegando a la conclusión que vimos al comienzo, que todo depende de las instituciones. La hipótesis geográfica dice que los países que están ubicados entre los trópicos, es decir, más cerca del Ecuador, normalmente tienen menos probabilidades de lograr el éxito debido a que viven en un clima cálido que hace que sus habitantes no estén impulsados a desarrollarse, sino que simplemente se contentan con lo que tienen debido a un estado un poco apático y muchas otras ideas que rondan respecto a esta teoría del clima. Lo contrario pasaría con los países de climas más templados o incluso fríos. Los autores rebaten esta teoría con diferentes ejemplos. Destacan el de Singapur, Malasia o incluso las mismas ciudades que se mostraron en el primer capítulo en México y Estados Unidos. El siguiente mito es que la cultura, la religión pueden ser factores que determinen el éxito o no de los países. Por ejemplo, podrían haber culturas donde determinada religión o creencias limiten la adopción de tecnología. Los autores también desmitifican esto con algunos ejemplos, pero sí reconocen que hay algún impacto en cómo estas estructuras culturales pueden permitir la adopción o no de instituciones del tipo que estamos analizando. La última sección del libro es la que finalmente permite descubrir cuál es la verdadera respuesta al enigma de por qué fracasan los países y por qué otros crecen. Y para ilustrarlo muestran nuevamente con un ejemplo, lo cual es muy entretenido porque el libro permite conocer diferentes realidades, y en este caso es el de Corea del Norte y Corea del Sur. Pone como ejemplo los diferentes sistemas y modelos que se aplicaron en una región geográfica que es muy similar, con condiciones iguales para ambos lados, pero cómo eso llevó a que se desarrollen instituciones extractivas en el norte e instituciones inclusivas en el sur. Aquí hacen una distinción y destacan las características de cada una de ellas, mostrando, por ejemplo, para el caso de Corea del Norte, con las instituciones extractivas que crecen en la pobreza, no hay prosperidad económica, no hay propiedad privada, no hay iniciativas de emprendimiento ni de desarrollo empresarial, no hay acceso libre a los mercados y la educación está orientada a mantener este estatus. El caso contrario de las instituciones inclusivas de Corea del Sur muestra que se puede permitir
una educación libre, existe libertad de mercado, libertad de emprendimiento y acceso mucho más abierto al crédito. Existe la posibilidad de elegir las carreras que se quiere estudiar y hay incentivos también para hacerlo, incentivos de libre mercado, existe propiedad privada y un sistema jurídico que entrega certezas. Todo esto lleva a los autores a plantear la conclusión de que las instituciones inclusivas son los verdaderos motores de prosperidad. Incluso llegan a afirmar, y aquí leo la cita textual, no es de extrañar que fuera la sociedad estadounidense y no la de México ni de Perú la que produjera un Thomas Edison, y que sea Corea del Sur y no Corea del Norte la que produce actualmente empresas tecnológicas innovadoras como Samsung y Hyundai. Todo esto reafirmando nuevamente que las instituciones inclusivas son las que impulsan el libre emprendimiento y el desarrollo de la innovación y la creatividad. Y la última conclusión es que, obviamente, y en base a todos estos análisis que presentan los autores en el libro, instituciones inclusivas llevan a economías inclusivas y al revés, instituciones extractivas llevan a economías extractivas. Todo esto obviamente fue un resumen muy acotado de las muchas ideas y ejemplos que ponen los autores en el libro. El libro es muy interesante, tiene bastante análisis y contenido incluso histórico, pero puede ser de una lectura un poco densa o pesada para quienes no están acostumbrados a leer de economía o política. Por eso espero que este resumen te haya gustado. Déjame tu like y suscríbete si es que quieres conocer más contenido que iré subiendo sobre algunos libros de interés.